¿Cómo estás? Mamá, te noto, tranquila, dijo Germán. Con esa sonrisa que a veces parecía prestada, yo asentí, sosteniendo la taza de té con las dos manos, más por costumbre que por frío. Estaba en el salón, con la bata abrochada hasta el cuello y las persianas medio bajadas. Esa luz de la tarde que se cuela entre los visillos siempre me hace sentir observada. Aunque nadie mire, los niños preguntaron por ti, continuó. Bueno, más bien, Danae les habló de ti. Tal vez podríamos pasar este domingo. Si tú te ves bien. Cuando queráis, respondí, sin mover una ceja. Después hablamos del tiempo, de las obras que él estaba haciendo en un piso de 4 caminos y de lo cara que se ha puesto la fruta. La conversación no duró más de 7 minutos. Germán siempre encuentra excusas para colgar antes de que yo le pregunte algo que no le interesa contestar. Dijo que me cuidara y que cualquier cosa lo llamara. Fingí no notar el apuro en su voz. La pantalla quedó en negro. Me disponía a cerrar la aplicación cuando, de pronto, escuché voces. No se había cortado la conexión. Ya está. ¿Cree que vamos el domingo?, dijo él. Una pausa. Luego, la voz de Danae, más lejana. Firmó lo del seguro, no, pero no hace falta. Está sola, lenta, ya no distingue bien. Si la llevamos al centro ese, vendemos la casa por unos $880,000. Con eso liquidamos lo del banco y nos mudamos antes de que acabe el año. Otra pausa. Después, una risa, seca, familiar. ¿Tú crees que se va a enterar? No escuché más. Cerré el portátil con suavidad, sin rabia. Apoyé las manos sobre las rodillas y conté despacio hasta 5. La tetera aún silbaba en la cocina, pero no me moví. Afuera, un mirlo cruzó el cielo gris rumbo a los tejados vecinos. Respiré hondo. No dolía. No aún. Era una punzada fría, una claridad repentina. Me levanté con calma. Crucé el pasillo y abrí el cajón del aparador. Allí seguía la libreta marrón, donde nunca dejé de apuntar. Y esa noche volví a escribir. La noche cayó sin hacer ruido, como una sábana húmeda sobre los hombros. No encendí las luces del salón. No quise. Me moví por la casa guiada por la memoria de mis pasos. Como tantas otras veces, fui hasta la habitación que había sido de Germán cuando era niño. Ahora convertida en un pequeño despacho que casi no se usa. Abrí el armario más bajo, detrás de las cajas de fotos, y saqué la caja de hojalata. El sonido de la tapa al abrirse me pareció más agudo que de costumbre. Allí estaba la libreta marrón, la misma que comencé cuando Germán cumplió 17. Cuando me pidió su primer adelanto para un viaje de estudios que no estaba incluido en la matrícula. Desde entonces, cada peso prestado, cada recibo pagado, cada ayuda puntual quedó anotada con fecha, motivo y cantidad. Universidad, primera matrícula, $1,500 multa de tráfico. Diciembre 2003, 220 crédito rechazado, confirmado por mí. 6,000 reparación de coche Lorena, 3,100 vacaciones Menorca. Regalo bodas, $2,800 préstamo sin devolución, reforma negocio, $12,000. Pasé página tras página. Calculé mentalmente. Aunque ya conocía la cifra, más de $74,000. Y eso sin contar las cenas, los cumpleaños, los sobres discretos en los bolsillos de los abrigos. Lo apunté todo, no por rencor, por orden, porque el olvido empieza cuando uno deja de anotar. Saqué el móvil y tomé fotografías, una a una, como quien documenta pruebas. Luego cerré la libreta y la devolví a su escondite. Con el mismo cuidado con el que se guarda una sentencia, volví al salón y me senté frente a la ventana. El reflejo del cristal me devolvía una cara que no recordaba desde hacía años, la de una mujer cansada. Sí, pero ya no temblorosa. Tomé mi taza. El té estaba frío, pero lo bebí igual. Después, encendí la lámpara de la esquina y abrí el cajón del escritorio. Dentro, entre papeles viejos, descansaba una carpeta blanca que no había tocado en años, la que guardaba el número de Brígida Luelmo. A la mañana siguiente,
Germán apareció sin avisar. Traía una caja de bizcochos del horno de la esquina y una sonrisa demasiado pulida para una visita espontánea. Me besó en la mejilla y se acomodó en la silla junto al ventanal, la misma donde solía sentarse de niño para leer en voz alta los deberes. He traído algo que deberías firmar. Mamá. Es una tontería. Solo por si acaso, dijo, sacando un sobre de papel crema. Es para que el seguro cubra cualquier incidente. Ya sabes, por si un día te caes y no puedes avisarnos. Lo miré en silencio, como si me costara procesar sus palabras. No dije que ya sabía. No pregunté nada. Solo asentí con suavidad. Extendió el documento sobre la mesa. Fingí torpeza con el bolígrafo. Hice como que me temblaba la mano. Y firmé con una caligrafía desordenada, deliberadamente frágil. Luego, mirándolo con una mezcla de ternura fingida y desconfianza bien medida, le pedí una copia. Por si me olvido de lo que firmé, dije, con una sonrisa que no llegó a los ojos. Germán dudó medio segundo, pero luego imprimió otro ejemplar y me lo dejó. Me agradeció la confianza. Me recordó que los bizcochos estaban aún calientes y se marchó rápido, diciendo que tenía una reunión con proveedores. Apenas cerró la puerta, encendí el escáner del despacho y digitalicé el documento. En menos de 10 minutos. El archivo estaba en el correo de Brígida Luelmo. 1 hora después, su respuesta llegó a Aure. Esto no es un formulario de seguro. Es un poder notarial general con cláusula de incapacidad anticipada. Si alguien certifica que no estás en condiciones de tomar decisiones, él podrá actuar legalmente por ti. Lo intentó. Me quedé mirando la pantalla. No sentí rabia, solo una frialdad lúcida que me recorría el cuerpo como agua helada. Germán no solo me había borrado de sus planes, estaba dispuesto a borrarme en papel. Cerré el portátil. Me até la bata y crucé el pasillo rumbo a la cocina. El teléfono fijo aún funcionaba. Marqué el número que no usaba desde hacía años. Una voz con acento de Burgos respondió Brígida Luelmo. Dime. Brígida no tardó en darme el nombre de una inmobiliaria discreta. Nada de cadenas ni portales con escaparates chillones. Era una firma pequeña, de gestión familiar, especializada en operaciones silenciosas. Me atendió una mujer llamada Salma, con voz firme y sin preguntas innecesarias. Acordamos una primera visita para tasación. 3 días después. Me enviaron el informe, con la zona, la conservación y el patio. Puede colocarse por unos 890.000 tesalteros, me dijo Salma al teléfono. Pero no vamos a colgar anuncios, vamos a filtrar. Usted no quiere vender a cualquiera. Y tenía razón. A la semana siguiente, me llamaron para avisarme que una interesada vendría a ver la casa. Llegó puntual, no en coche caro, ni con cartera de cuero, solo un bolso de tela y una coleta alta. Luz Arellano. Se presentó. Tendría poco más de 30 años. Venía acompañada por 2 niñas de no más de 8, con mochilas escolares y la mirada muy despierta. Luz no preguntó por metros construidos, ni por materiales. Caminó despacio, en silencio, hasta el patio interior. Allí se detuvo. Señaló el granado del fondo, el que había plantado mi marido el año que nos casamos. Ese da frutos todavía, asentí. Le ofrecí un té. Aceptó, sentadas bajo la pérgola, con las niñas jugando en el suelo de mosaico. Hablamos de jardines, de sus hijas, de su trabajo como profesora de dibujo. No tocamos cifras ni plazos. No era momento de hablar de papeles, sino de raíces. Al irse, Luz se detuvo un segundo frente al portal. Respiró hondo. Aquí crecerían bien mis hijas, murmuró, casi para sí. Yo la observé alejarse por la acera. No era el perfil que Germán habría probado, tampoco el que cualquier inversor inmobiliario buscaría, pero llevaba dentro algo que la casa reconocía, algo que no podía medirse en dólares ni en escrituras voluntad de pertenencia. Esa noche, antes de acostarme, llamé a Brígida. Le pedí que redactara un contrato de venta con condiciones claras, sin notificaciones a terceros y con cuenta de depósito nueva.
La operación debía quedar fuera de los radares habituales. Cuando colgué, ya tenía decidido a quién quería entregarle mi casa, y lo siguiente sería decidir cuándo, el viernes por la mañana. Mientras preparaba café, el teléfono vibró con una notificación. Era una foto en el grupo familiar que Germán rara vez usaba. Aparecían él y Danae en una terraza, con copas de vino y la Giralda al fondo. Vestían de blanco, bronceados, felices. El pie de foto decía, recargando energía antes del gran paso. No respondí, solo guardé silencio, como quien escucha una puerta cerrarse sin hacer ruido. Ese mismo día, a las 11 en punto, Brígida llegó a casa con los papeles. Luz llegó 15 minutos después, sin alardes ni nervios. Traía una bolsa con pan de centeno y unas galletas que sus hijas habían hecho. La firma fue rápida, precisa. Brígida manejó todo con la firmeza de quien sabe que no está solo cerrando un contrato, sino protegiendo una decisión de vida. Luz hizo la transferencia completa desde su móvil. Bajo la mirada discreta de todas, el dinero llegó en segundos a la nueva cuenta. Brígida me la había abierto a mi nombre. Con acceso único y blindado contra apoderamientos, ni Germán, ni nadie más podría mover un solo centavo sin mi firma. Cuando Luz se marchó, me quedé sola en la casa por última vez. Recorrí cada habitación con calma, tocando las paredes como quien se despide de una vieja amiga. Luego subí al cuarto de invitados, que antes fue el de Germán. Ya tenía todo listo desde la noche anterior. 3 cajas, no más. Una con sus libros y cuadernos antiguos. Otra con los objetos que dejó al casarse, medallas escolares. Fotos, sus vinilos y la última, con papeles, documentos y aquel suéter que usaba para pintar. Pegué una etiqueta en cada una, cosas prestadas. No escribí remitente, tampoco instrucciones. Solo las dejé en el pasillo, junto a la puerta de entrada. Después, bajé la persiana del salón, apagué el router y guardé mi cuaderno marrón en la maleta de mano. A las 3 de la tarde, Amanda, la nueva administradora de la propiedad, tocó el timbre con las llaves recién entregadas. Me miró con una sonrisa tranquila. Lista, siempre lo estuve, respondí, y crucé el umbral sin volver la vista atrás. Ya instalada en el pequeño piso de la calle Olit, comencé a redescubrir los silencios. No eran como los de la antigua casa, cargados de ausencias. Aquí sonaban limpios, como páginas por escribir. El vecindario era modesto, pero tranquilo. Las ventanas daban a una plazoleta donde niños jugaban al caer la tarde, y las paredes aún no sabían quién era yo. Eso me reconfortaba, aquella mañana de domingo, mientras doblaba unas mantas en el sofá. El móvil vibró. Un mensaje de Danae. Supuse que era un error, porque jamás me escribía directamente. Al abrirlo, vi que había reenviado por descuido una conversación con alguien llamada Noé. ¿Sabes que ni siquiera recuerda el nombre del banco? ¿En serio? Sí. Si no firmó aún, lo hará. Germán la tiene trabajada, le lleva bizcochos y le baja las persianas como si fuera tonta. ¿Qué paciencia tienes con la anciana? Yo la habría metido ya en el asilo. Todo llega, todo. No sentí rabia, tampoco sorpresa, solo una confirmación suave. Como quien cose una línea que ya sabía que estaba torcida. Me senté en la mesa de la cocina. Saqué papel de carta, uno de los pocos lujos que me había permitido al mudarme, una libreta de hojas color marfil, gruesas, donde la tinta no se corre. Tomé mi pluma, la que guardaba para ocasiones definitivas, y comencé a escribir. No era una carta de despedida, era un cierre. Mi letra fluía sin temblores. Cada frase tenía el peso de lo que ya no necesita explicación. Les agradecí lo aprendido, que la sangre no se mezcla con el respeto, que los favores no reemplazan la ternura, y que la edad, si se mira bien, no es pérdida, sino selección. Dediqué un párrafo a cada uno. A Germán, por enseñarme hasta dónde puede llegar el silencio. A Danae, por recordarme que las máscaras siempre caen, y al final,
Firmé con mi nombre completo, con la fecha y sin despedidas. Guardé la carta en un sobre azul. Y esa noche, antes de acostarme, la dejé en la portería, dirigida al buzón de su nuevo hogar. La ciudad se desperezaba lentamente aquel domingo. Mientras el sol filtraba sus primeros rayos entre los tejados, yo ya había cerrado el gas, el agua y las últimas cuentas. Todo lo importante cabía en 2 maletas, una con ropa sencilla, la otra con cuadernos, documentos, mi libreta marrón y el té de jazmín que aún me acompañaba en las tardes largas. Luz llegó puntual. Como siempre, traía las llaves duplicadas y una mirada que comprendía más de lo que decía. Le ofrecí un café que no quiso rechazar. Y durante ese rato no hablamos de contratos ni de mudanzas, solo de rutinas, de cómo las plantas se regaban mejor al amanecer, de qué ventanas dejaban pasar más brisa, de los lugares donde el suelo crujía al caminar. Después subí al recibidor. Desde días antes había instalado una pequeña cámara discreta, sin sonido, apuntando directamente a la puerta. No por morbo, solo porque quería ver sus rostros. Una última vez, escribí la nota con la misma tinta con la que había firmado tantos permisos escolares, tantos cheques sin devolución. La dejé bien visible, pegada con cinta adhesiva en la puerta. Vendiste la idea de mi caída. Yo vendí la casa. No te eché. Solo me fui. Te dejo fuera, tal como tú me dejaste sola. Metí la copia del contrato en un sobre y lo coloqué junto a las 3 cajas que aún estaban donde las dejé, etiquetadas como cosas prestadas. Luz me abrazó sin palabras. Le entregué las llaves con la misma naturalidad con que una madre entrega a su hija un legado sin ruido. Cuando me subí al coche con Brígida, no miré atrás. Solo apreté con fuerza la bolsa de té en mi regazo. Sevilla quedó atrás en pocas horas. Al caer la tarde, el mar de Galicia apareció tras una curva. Azul, sereno, inmenso. La residencia tenía ventanas abiertas y olor a madera vieja. En la habitación 203 me esperaba un escritorio, una tetera eléctrica y una libreta nueva, aún en blanco. La dejé sobre la mesa, sin abrirla. El silencio que me recibía no era soledad, era espacio. Y esta vez, era mío. Era lunes por la tarde cuando Germán y Danae llegaron del viaje. Bajaron del coche con maletas color vino, gafas de sol y sonrisas aún húmedas de cóctel. Se acercaron al portal con naturalidad, como quien entra a lo que cree suyo por derecho. Germán introdujo la llave, giró. No encajaba. Probó otra vez. Con fuerza. Nada. Danae buscó el mando del garaje. Pulsó 2 veces, luego 3. Ni un sonido, ni una luz. ¿Tendrá las pilas gastadas?, preguntó ella. Fingiendo risa, el portero salió a tirar la basura y los miró con lástima neutral. ¿Buscan a la señora Urembiax? Sí. Claro, respondió Germán. Incómodo. Soy su hijo. Pues la casa ya no le pertenece. ¿Cómo que no? Desde el sábado, la nueva propietaria ya está instalada. Él se quedó paralizado. Danae emitió una risita tensa, casi histérica. Debe haber un error. Subiremos. Todo esto es un malentendido. Tomaron el ascensor en silencio. Al llegar al rellano, encontraron las 3 cajas perfectamente alineadas. Encima de ellas, la nota con su firma breve, clara, rotunda. Danae la leyó en voz alta. Su voz temblaba. Vendiste la idea de mi caída. Yo vendí la casa. No te eché. Solo me fui. Te dejo fuera, tal como tú me dejaste sola. Germán no dijo nada. Solo caminó hacia la terraza del patio interior. Intentó forzar la entrada secundaria. También estaba cerrada con nueva cerradura. De dentro, una mujer joven se asomó. Era Luz. No tenía miedo, no tenía dudas. ¿Qué hacen aquí? Mi madre no puede hacernos esto. Esto es ilegal, gritó Germán, golpeando la reja con el puño. Danae rompió en llanto, sentada en el suelo del pasillo. Sin saber si gritar o esconderse, Luz no alzó la voz. No les ha hecho nada. Solo ha decidido dejar de permitir.
Luego cerró la ventana. Las cortinas se corrieron con suavidad. El silencio volvió a ocupar el edificio entero. Afuera. Germán aún gritaba, pero ya nadie escuchaba desde dentro. La brisa en Galicia tiene un olor distinto, más salado, más hondo. Aquí el mar no es postal, ni decorado es testigo. Cada mañana los saludo desde el balcón de la residencia con mi taza de té de jazmín. Como quien hace un pacto silencioso para seguir adelante, esa tarde. Mientras bordaba una servilleta blanca que alguien olvidó en el comedor, una de las residentes, doña Lourdes, se me acercó con paso lento y una sonrisa desdentada. «¿Usted tiene familia?», me preguntó. Sin rodeos ni vergüenza, la miré con ternura. Pensé en Germán, en su voz detrás de aquella videollamada, vendiéndome como si yo fuera un mueble viejo. Pensé en Danae, burlándose de mi memoria, como si el olvido fuera una señal de debilidad y no de hartazgo. Respiré hondo y respondí, suave pero firme. Tenía. Luego aprendí que la familia no siempre se hereda, a veces se escoge. Lourdes asintió sin más. Se sentó a mi lado y comenzamos a bordar juntas, en silencio. Más tarde, durante la merienda, uno de los trabajadores sociales se acercó con una hoja en la mano. Se notaba emocionado. «Auren Biax, esto llegó para usted. Era una carta impresa, con letras rectas y bien espaciadas. Al abrirla, reconocí el tono. Mis hijas ya están inscritas en el colegio del barrio. Han dormido por primera vez sin miedo a mudanzas, sin cajas a medio abrir. No sé cómo agradecerle. Tal vez solo diciéndole esto. Nunca me sentí juzgada en su casa, solo acompañada. Gracias por tratarnos como si ya fuéramos parte de algo. Lo cuidaremos todo, lo prometo. Luz». Releí la carta 3 veces. Cada línea tenía más peso que los títulos de propiedad o las cuentas bancarias. No hablaba de lo que le di, sino de lo que compartimos. Doblé la carta con cuidado. La metí en el cuaderno marrón aquel donde antes apuntaba deudas y la guardé como se guarda un testamento invisible. Quizás, pensé, el legado verdadero no se mide en ladrillos ni en saldos, sino en la forma en que una puerta se abre y se deja abierta para otros. Esa mañana, el cielo estaba cubierto, pero el aire olía a tierra húmeda. Me gustaba ese aroma, me recordaba que, incluso en lo nublado, la vida seguía en movimiento. Estaba revisando los sobres que solían dejar en la recepción cuando vi uno sin remite, sin timbre, sin sello, solo mi nombre, escrito con prisa. Lo abrí. Reconocí la letra de Germán. Nunca pensé que fueras capaz. Nos has dejado en la calle. Has matado lo que quedaba. Nada más. Ni un saludo, ni una disculpa. Solo una sentencia disfrazada de reproche. No sentí culpa, tampoco rencor. Sentí lo más difícil de alcanzar paz, sin pensarlo. Llevé la carta al jardín de la residencia, donde cada semana encendían una pequeña hoguera para quemar hojas secas y papeles viejos. La arrojé allí, doblada, sin drama. Se consumió en segundos, como lo hacen las palabras que llegan demasiado tarde. Volví a mi cuarto, abrí el cuaderno marrón, la libreta donde antes sumaba préstamos y sacrificios, donde luego guardé cartas y pensamientos que no cabían en la boca. Escribí, sin titubeo: hoy nadie me llama madre, pero por fin vuelvo a llamarme mujer. Cerré la libreta. No hacía falta decir más. Esa tarde, bajé al huerto comunitario. Llevaba unas semillas de caléndula y cebollino que había guardado del mercado. Cavé con cuidado. Abrí surcos con las manos y me dejé llevar por el ritmo lento de quien planta sin prisa. Entonces, una voz pequeña se acercó por detrás. ¿Puedo ayudarte? Abuela era una niña de trenzas desordenadas y ojos enormes. La miré. No pregunté su nombre ni por qué estaba ahí. Solo le tendí la pala más pequeña y asentí. Ella cavó a mi lado, sin hablar, como si supiera que las raíces también se hacen en silencio. El cielo comenzó a despejarse, y entre la caléndula recién sembrada
y la tierra bajo las uñas. Entendí que aquel no era el final de nada, era el inicio de algo que, por primera vez en mucho tiempo, llevaba mi nombre